Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola amigos internautas, bienvenidos a Bolivia News, tu encuentro con las noticias de Bolivia para el mundo. Hoy, como todos los días, les vamos a mostrar las noticias más importantes que tiene nuestro país. Así arrancamos con las noticias hoy viernes 6 de diciembre. El gobierno uruguayo ofreció a Bolivia una concesión portuaria en el puerto Rocha, en las costas del Océano Atlántico. Las negociaciones también fueron realizadas con Paraguay a cambio de que estos países provean durmientes para una reforma de la matriz de infraestructura uruguaya basada en el ferrocarril. Esta oferta se da en el marco de la integración del Mercado Común del Sur, según informó en La Paz el embajador uruguayo en Bolivia, Carlos Flanayán. La propuesta será oficializada por el ministro uruguayo de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado, quien visitaría Bolivia antes del 20 de diciembre. Las autoridades diplomáticas bolivianas aún no han respondido a la propuesta, que de concretarse estaría vinculada a una salida boliviana al Atlántico por la hidrovía Paraná-Paraguay, donde el país tiene concesiones portuarias en Rosario, Argentina, y Nueva Palmira, Paraguay. Más noticias. El Tribunal Supremo Electoral todavía no tiene los datos finales y desagregados del Censo de Población 2012, lo que ha paralizado la elaboración del mapa que delimite las nuevas circunscripciones uninominales para las elecciones generales del 2014. En tanto, el Instituto Nacional de Estadística afirma que la información está en la última fase de sistematización y en estos días los datos serán enviados al órgano electoral, informó el director del Instituto Nacional de Estadística, Luis Pereira. Sin embargo, aún no hay fecha definida. El nuevo mapa de delimitación electoral quedará plasmado en un anteproyecto de ley que se presentará a la Asamblea Legislativa el primer trimestre del próximo año para su tratamiento y aprobación. La normativa debe regir para los comicios del año 2014. Con más información en Bolivia News, la exprefecta de Chuquisaca, Sabina Cuellar, será postulada como candidata a la vicepresidencia durante el Consejo Fundacional del Movimiento Demócrata Social, que se realizará entre el 14 y 15 de diciembre en Cochabamba. Cuellar tiene el apoyo de militantes de 29 municipios, además de los representantes políticos del sur del país como Tarija y Potosí, según informó el responsable político del MDS de Chuquisaca, Luis Ayllón. La exprefecta dijo que analizaría la propuesta y que será difícil rechazarla porque la gente reconoce el trabajo que cumplió en Chuquisaca y porque gobernó sin perseguir a nadie. Cerca de 1000 delegados de MDS de los 9 departamentos elegirán en el Congreso sus candidatos a la presidencia y vicepresidencia, además de definir las alianzas electorales. Y con más noticias, el encargado de negocios de los Estados Unidos en Bolivia, Larry Memot, informó que su país está a la espera de la respuesta de Bolivia para reponer a sus embajadores. No hay ninguna noticia sobre la reposición de embajadores. Nosotros estamos trabajando sobre lo que podemos trabajar y estamos esperando que el gobierno de Bolivia decida la reposición de los embajadores, indicó a los periodistas. Memot indicó que mientras tanto, ambos países están trabajando juntos en diversos temas, sobre todo el referido a la promoción de la cultura boliviana. Y el presidente Evo Morales anunció proyecto de ley que castigará con cárcel a los avasalladores de tierras según la nueva norma que trabaja el legislativo y pidió celeridad en los procesos de desalojo de predios tomados. El anuncio se realizó en un foro de empresarios en Santa Cruz, quienes denunciaron el avasallamiento de tierras en los meses pasados con un serio perjuicio a la producción. Según datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, más de 70 predios agroproductivos en Santa Cruz fueron avasallados por personas que además causaron daños materiales. Morales recriminó que gente utilizando su nombre, el del vicepresidente Álvaro García Linera y el del gobierno, esté avasallando propiedades legalmente tituladas. Morales afirmó que quien avasalle y trafique con predios nunca más tendrá acceso a tierras y pidió que la Fiscalía acelere los procesos de desalojo de tierras tomadas. A continuación les presentamos nuestros datos económicos. Cotización del dólar para la compra 6.86.
Para la venta, 6.96. El euro se cotiza en 9.28. El yen se cotiza en 0.06. Tiempo de deportes en Bolivia News. Así arrancamos con deportes. Los benianos salieron campeones en el Torneo Nacional de Tenis de Mesa, que tuvo lugar en Santa Cruz. Los representantes del Beni dominaron la competencia desde su inicio y mostraron buenas técnicas en cada partido, logrando llevarse 9 preseas de oro, 4 de plata y 4 de bronce. Entre los protagonistas del equipo beniano estuvieron Jocelyn Araúz, Aida Barrios, Carlos Crespo y Sarita Flores, que lograron ganar las preseas doradas. Araúz se festejó en la categoría 11 años, Barrios en 13 años y Crespo y Flores lo hicieron en 15 años. En segundo lugar quedó Tarija con 5 preseas de oro, 6 de plata y 4 de bronce. En tercer lugar se lo llevó Santa Cruz con 4 medallas de oro, 8 de plata y 2 de bronce. Y bien, amigos internautas, con esta información llegamos al final del encuentro informativo de Bolivia News. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No nos vamos sin antes comentarles la noticia que ha conmovido al mundo entero: la muerte de don Nelson Mandela, el considerado ícono mundial de la reconciliación y el perdón, el expresidente de Sudáfrica, que se va con la misión cumplida, logrando unificar a su país. He aquí el homenaje a Nelson Mandela, que en paz descanse. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.